Bienvenidos a la última lección de este curso. Estamos terminando nuestro estudio de la ley y el evangelio. Después de eso tienen una semana para hacer el proyecto final y toda la información está en el grupo de WhatsApp. Me pueden mandar mensajes si quieren consultar sobre algo, si tienen una pregunta. Siempre estoy aquí para ayudarles. Voy a empezar, vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar ley y evangelio a nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenemos la conclusión de la ley y el evangelio. En nuestro enfoque del estudio fue Romanos 3, aunque hablamos acerca de David y eh, Natán, el profeta Natán. De hecho, mi nombre es Natán y mis padres me pusieron Natán porque por el profeta Natán. Así que es mi nombre y de hecho es una de mis historias favoritas de la Biblia también. Los objetivos de la lección son los siguientes: aprender a usar y aplicar correctamente la ley y el evangelio. Reconocer nuestra necesidad de escuchar constantemente la ley y el evangelio y afirmar que el mensaje principal de la Biblia es Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. ¿Cuáles son los tres tipos, tres ejemplos mencionados en el video que no son buenos usos, no son buenos usos de la ley? Profesor, ¿puedo hablar? Sí, adelante, Miguel. En el video nos dan tres ejemplos, ¿no? Sí. Principales que no son buenos en la ley. ¿Estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras? Ese Mm, sería el primer ejemplo. ujú, Segundo ejemplo, el principal propósito de la ley es reformar nuestro compartimiento nosotros mismos, es reformarnos nosotros. ujú. Y el propósito principal de Jesús fue ser para nosotros ejemplo a seguir. Esos serían los tres. Amén, muchas gracias. Sí, los tengo aquí. Estas son frases que no queremos usar y estas son conceptos, mentalidades que no queremos usar en nuestra vida, en nuestros grupos, pues no queremos formar nuestro comportamiento, nuestro uso de la ley usando estos. Son peligrosos, son un mal uso de la ley en nuestra vida. El primero, como Miguel mencionó, es estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Y la, la realidad es que Estamos obligados, no estamos obligados. ni obligados, no. No estamos obligados. Gálatas 3, 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que está colgado en un madero. Estamos estamos en la libertad que Dios ganó para nosotros. No estamos bajo el yugo de la ley. No estamos obligados, queremos, es un cambio de chip, es un cambio de postura ante la ley. Queremos hacer buenas obras por gratitud. Los creyentes no estamos bajo
ni la acusación, ni la obligación de la ley. La ley es importante para nosotros, hablaremos acerca de eso, pero no estamos bajo el lo de la ley. Y así que queremos evitar formas de hablar que dan la impresión que estamos obligados, estamos bajo la acusación, estamos bajo la obligación de la ley. ¿Bajo qué estamos? Hechos 12:28 dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos. Voy a subrayar eso, agradecidos. Con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Así que es gratitud que nos motiva, no obligación. ¿Ven la diferencia? Solo el Evangelio obra obediencia en gratitud. Eso, queremos eso en nuestros hijos, ¿no? Si un hijo dice, yo voy a limpiar mi cuarto porque estoy obligado, pues, y lo hace de mala gana, no estamos muy contentos con eso. Queremos una actitud mejor que eso. Y ah, es, es, es una ilustración para ver lo que Dios quiere de nuestra relación con Él. Bendiciones, Braulio, bienvenido. Un comentario que quieren decir. ¿Cuáles son sus preguntas, pensamientos? Bien, adelante. Sí, no, estoy pensando, ¿no? Porque yo he ido a iglesias y la pollera no, el pantalón sí, eh, nos buscaban por obras, bueno, el diezmo y un montón de cosas más, obligando, ¿no? Ujú, Y nos estamos acá con el estudio nos demuestra que no es por obra la ujú, ley. ujú. Sí, amén. Uf, hay muchas iglesias que se equivocan con eso, dañan la fe de muchos, no hablan bíblicamente acerca de las obras, la obediencia, ¿no? Porque están bajo la ley, están motivando con la ley y no con el evangelio, como la Biblia nos motiva. ¿Alguien más? Wilfredo. Sobre todo hacen eso con el diezmo, ¿verdad? Sí, sí, pues es un punto Eh, polémico en muchas iglesias y obligan. Cuando Dios quiere eh, un corazón alegre, un dador alegre. eh, en Ujú. esa parte creo, buenos días, Pastor, Buenos lo días. que, claro, como presentadores de evangelio, como proclamadores de la verdad, hay veces hemos empezado más por el evangelio, ¿no? Y Mm, como es bueno el evangelio, entonces hay que hacer buenas obras, pero nunca se ha confrontado la realidad del hombre, ¿no? mm, Y cuando uno no confronta la realidad, entonces ujú, siempre la humanidad, entonces creo que la mayoría de las iglesias no predican las dos verdades, ¿no? El evangelio, la ley y el evangelio, ¿no? ujú, ujú. Sí. Eso sería bastante. Sí, necesitamos los dos, ¿no? Los dos mensajes, porque trabajan juntos, los dos son de Dios, y Dios quiere, y cada uno tiene su propósito. Eline, Sí, buenos días a todos, bendiciones. Em, no estamos obligados a hacer nada. A Dios no le agrada nada por obligación, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos, lo debemos hacer por gratitud y porque amamos al Señor. ujú, ujú, Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y ujú, además, dice un versículo que el Señor fue el que preparó Dios, las obras
mm, para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, no somos ni siquiera nosotros los que arreglamos las cosas para hacer las buenas obras, sino que ya eso está listo para que nosotros lo hagamos por amor y mm, por gratitud al Señor. ujú, ujú. Amén, amén. Gracias. Se expresó muy bien acerca de por qué hacemos buenas obras. Bien. Sí, seguimos pensando en el mismo tema, pero con otra frase. No queremos esto tampoco. El principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento, pues tampoco crea el deseo que Dios quiere en el corazón, el deseo de una relación buena que ya tenemos con Él por causa de los méritos de Jesucristo. La ley no puede cambiar nuestro corazón, solo el Evangelio. La ley es importante, necesitamos la ley, necesitamos aplicar la ley, necesitamos decir la ley a otras personas, necesitamos aplicar la ley en nuestro propio corazón, pero la ley no cambia nuestro corazón, solo el Evangelio cambia el corazón, cambia para que tengamos esa actitud que Dios quiere. Vemos eso en el primero de Juan 4:19. Nosotros lo amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Eso, evangelio, es la motivación para nuestras buenas obras. Y de hecho, un buen comportamiento no nos puede salvar. Gálatas 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Así que si estamos tomando ese camino de la ley, estamos bajo la maldición, porque no podemos cumplir perfectamente con la ley, como Dios demanda. Así que la única manera es vivir en la gracia de Dios, en el Evangelio, bajo el perdón de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Wilfredo. Eh, en esta parte, por ejemplo, eh, yo he estado en unas iglesias y entonces se ha considerado también el evangelio lo ha tomado como ley, ¿no? Tienes que hacer esto, así han puesto construir edificios, casas, y Ujú, final de cuentas, los hermanos más estaban entretenidos en hacer lo material, no en edificar, no en edificar la vida de de los cristianos. Y ujú, vino la pandemia y cada hermano no sabía cómo defenderse, ¿no? Entonces, ese es el extremo cuando nosotros lo hacemos también como mandamiento dentro de la iglesia. Tienes que diezmar, tienes que vender esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer. Uno se vuelve más al activismo, ¿no? Y eso también es peligroso como una ley que se ha establecido dentro del evangelio que yo veo acá en Perú mayormente, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, exactamente. Sí, queremos siempre actuar desde amor, amor hacia Dios y amor hacia los demás y la manera en que pues tengamos, tenemos ese amor es a través del evangelio. Ujú. Ok. Y la última frase que queremos evitar, Jesús vino a darnos un ejemplo a seguir. Pues seguramente Jesús es un buen ejemplo, pero no es su propósito principal. No es posible seguir perfectamente el ejemplo de Jesús. Y esa postura, esta frase se olvida de la cosa más importante que Cristo ha hecho por nosotros. Él siguió la ley, no, pues no principalmente para darnos un ejemplo, sino para salvarnos, para darnos su perfección. Efesios 5 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó
asimismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Pues siguiendo a Jesús como ejemplo, viene después de reconocer que Él es nuestro Salvador. Muchas personas piensan en Jesús, respetan a Jesús, aman a Jesús, pero piensan que Jesús es su ejemplo y solo su ejemplo. Se olvidan de la salvación. Piensan que Jesús es otro dador de leyes. Tengo que seguirlo y esas cosas. Sí, Jesús es un buen ejemplo. Queremos seguirlo. Somos seguidores de Jesús. Pero primero necesitamos recordar que Jesús es nuestro sustituto, nuestro Salvador. Luego podemos seguirlo correctamente con las actitudes correctas, con las actitudes correctas. Romanos 5:19 dice, así que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. O sea, Adán pecó y por eso nosotros somos pecadores. Así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Esa obediencia de uno es de Jesús y es parte del mecanismo de nuestra salvación. Es parte de nuestra salvación, es la obediencia activa de Jesús cuando Él seguía sus mandamientos para darnos la perfección. El propósito principal de la obediencia de Jesús a la ley era salvarnos como nuestro sustituto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a seguir. ¿Cómo usó el profeta Natán correctamente la ley y el evangelio en su trato con David en el segundo de Samuel 12? ¿Recuerdan la historia? ¿Alguien quiere contarnos la historia? O por lo menos una parte de la historia del profeta Natán, mi tocayo. Eh, Sí, Wilfredo. eh, Profeta Natán lo confronta a David, ¿no? Y David, como era rey, él podía hacer lo que quería, Ujú, pero dentro de eso comete el error, quizá no se dio cuenta, pero Dios interviene a través de Natán y le habla para que puede confrontarlo. ujú, Pero lo maravilloso de eso, yo me pregunto sobre eso, ¿no? Si hubiera ido confrontacionalmente, quizá David lo hubiera matado como era rey, pero Dios le dio sabiduría para argumentar una historia y le indignó la historia que le contó a David y dijo, el tal que se ha muerto. ujú, Y lo confronta y le dice, pues eso eres tú. Y entonces la historia, eh, yo puedo entender en esta historia, ¿no? Que David, si hubiera ido directamente con Levítico o, o con Éxodo, no hubiera escuchado, pero Dios usó la sabiduría de Natán para poder llevar la reflexión, ¿no? La ley te condena y a la vez también Dios pone su misericordia y ese es el trabajo de Natán, yo veo, ¿no? ujú. También duele lo que ha hecho y también quiere llevarlo a la reflexión para que vuelva a los caminos correctos. Ujú. Sí, sí, muchas gracias. Vemos en la historia, pues que, Dios envió a Natán para mostrarle a David su pecado y le contó una historia para mostrar el pecado usando la ley de Dios. Había arrepentimiento, el rey David se dio cuenta que hablaba Ya el acerca de doctor no está él. aquí.
hablaba acerca de él y se arrepintió. Dijo, he pecado contra el Señor. Y esa ley fue muy duro. Natán dijo, tú eres ese hombre, tú eres el pecador. Y inmediatamente mostró su Salvador sin condiciones, sin decir, ok, pues usted tiene que hacer tal cosa, y luego voy a darte el perdón. No, inmediatamente anunció el perdón de Dios a esa persona, al rey David. Ah, David necesitaba esa ley y necesitaba el evangelio, y el profeta Natán aplicó perfectamente la ley y el evangelio en este caso. Vicente, adelante, Vicente. Sí, buenos días, bendiciones. Podemos ver ahí que el profeta utilizó como una historia, una metáfora. Igual Jesús utilizó muchas veces eso para llevar un mensaje claro a los que lo escuchaban en aquellos tiempos. Eso mismo es hoy en día lo que a nosotros nos puede hacer reflexionar muchas veces de nuestra conducta, de nuestro proceder para poder buscar el camino del Señor más correctamente, pastor. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, gracias. Vemos el patrón en Jesús. Y piensen ustedes en su situación. ¿Quién necesita la ley en su vida? ¿Quién necesita el evangelio en su vida? ¿Cómo pueden llevar ese mensaje a esa persona? Ujú. ¿Alguien más? Vicente. Sí, pastor, se me olvidó decir algo. A veces nosotros para poder llevar un mensaje a una persona que está pasando por situaciones, digamos, similares en una vida cotidiana, en una vida normal, cómo llevarle un mensaje a una persona sin tratar tal vez como lo hizo el profeta aquí con David, que no fue directamente a decir, a confrontarlo, a decirle lo que él estaba haciendo, sino que se lo hizo de una manera, como dice, con sabiduría, que Dios le dé esa sabiduría, ese entendimiento, el discernimiento de poderle llevar ese mensaje a una persona y poderla traer al arrepentimiento y pueda ser convertida realmente en los caminos de Cristo. Ujú, ujú. Sí, sí, exactamente. Gracias. Ok. ¿Cómo aplicamos correctamente la ley y el evangelio? Aplicamos correctamente la ley y el evangelio. Esperanza. Buenos días. Buenos Pues días. creo que la ley nos muestra o nos hace caer en cuenta del pecado que estamos cometiendo. Ujú, Y el Evangelio pues es el que nos trae la misericordia para poder arrepentirnos y poder seguir pues caminando de la mano del Señor. Porque como lo decías, pues es muy difícil llegar a cumplir toda la ley, cumplir todos los mandamientos, porque tenemos una lucha constante, ujú, pero lo importante es caer en cuenta que hemos fallado, que hemos cometido un pecado, que contristamos al Espíritu y a Dios y pues ir al Evangelio para recibir la gracia de Cristo. ujú, ujú. Ya. Gracias, gracias. Sí, exactamente. Una cosita, pues cuidado con cómo nos expresamos sobre el Evangelio. Recibimos el Evangelio. Puede ser entendido correctamente, pero muchas personas se equivocan y piensan que nosotros tenemos que dar un paso para recibir el Evangelio, recibir a Cristo. Así que el Evangelio es un anuncio de una buena noticia. Y escuchamos y ese anuncio, ese Evangelio nos cambia. Ujú. Gracias. Marco, vi su mano. Si queremos anunciar primeramente la ley, queremos no confrontar directamente a la persona, porque
En la Biblia tenemos un ejemplo, ¿verdad? Juan el Bautista confrontó a Herodes y precisamente por la misma razón que hizo el profeta Nathan con el rey David. Am, Queremos anunciar la ley, queremos que la persona se vea en la ley como en un espejo y pueda recapacitar en su condición y el Espíritu Santo por medio de esa palabra que nosotros estamos anunciando produzca arrepentimiento en nuestro corazón. Una vez arrepentido, una vez esa persona muestra o da indicios de arrepentimiento, entonces vamos a anunciar el Evangelio, el perdón que libremente Dios nos dio a través de la obra de Jesucristo. Ujú. Sí, gracias. Ley y luego evangelio. Vicente, adelante, Vicente. Oh, pues, Wilfredo. Por ejemplo, en San Juan 4 nos muestra claramente al encontrarse con Jesús y la samaritana. Y a la samaritana le dice, dime cuántos maridos tienes. Y le está confrontando su realidad, ¿no? Y ella dice, no tengo ningún marido, bien has dicho. Entonces, y la samaritana se da cuenta que nadie puede haberle dicho de esa forma. Por eso samaritana Dios Jesús le dice, deme, deme agua. Pero al pedirle, como no tenía nada, entonces se sorprende él, ¿no? Entonces ahí vemos en esa conversación, lo confronta su realidad, su miseria samaritana, Ujú, y de pronto también Jesús se revela hacia él, como dándole esperanza. ujú, Entonces ahí vemos la confrontación y también la consolación del Evangelio, ¿no? ujú, Entonces, de esa forma podemos no aplicar la ley y el Evangelio, confrontar la realidad del hombre, ¿no? ujú. Sí, excelente. Un buen ejemplo de los evangelios, un buen ejemplo de la vida de Jesús, de una aplicación de la ley. Nuestro pecado, tenemos que confrontar nuestro pecado, verlo correctamente como es, y la ley lo hace, y luego se mostró a sí mismo, porque el evangelio mismo estaba parado enfrente de ella. Bien. Pues otra vez hay dos enseñanzas, la ley y el evangelio. Los dos son de Dios. Dios quiere que usemos los dos. Pero como cualquier herramienta que tenemos, tiene su uso correcto y su uso equivocado. Queremos aplicar la ley para que veamos nuestros pecados. Y luego queremos aplicar el evangelio para que veamos a nuestro Salvador. La ley, como vemos en Romanos 3, es fuerte. Dice, no hay ni un solo que sea justo. Dice, ya que nadie será justificado o sea declarado inocente delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve para reconocer el pecado. El evangelio es fuerte, es dulce, es poderoso. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, la declaración de inocencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús es para todos los que creen en Él, por cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. La ley guía, nos guía a reconocer el pecado con un corazón arrepentido. Y el Evangelio proclama el puro mensaje, el mensaje dulce, feliz
La buena noticia es sin agregar condiciones ni requisitos. No dice, Jesús te perdona si haces esto o si haces esto. No, no hay condiciones ni requisitos. Un dicho que podemos decir, o pues una frase, aplicar la ley hasta el arrepentimiento, luego el evangelio al arrepentido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eh, Solo es el único camino. Ahora voy entendiendo, ¿no? Que no hay otro camino para poder llegar al reino de los cielos. Ujú. Sí, Sin, solo sin la ley no podemos conocer el evangelio, ujú, ni tampoco podemos entender el pecado sin la ley. ujú, Entonces, ambos están entrelazados, inseparables. ujú, ujú. Algunas veces, eh, claro, yo personalmente he cometido errores, ¿no? De levantar solamente, proclamar de Dios, o decir solamente que Dios te ama, que Dios está preocupado por ti, Ujú, pero nunca he podido confrontar la realidad del hombre. ujú, Y eso es ujú, ujú. una verdad muy cierta. Lo Gracias. que, ok, Ujú. Usted tiene razón. Gracias. Ahora vamos a ir al segundo objetivo de la lección, reconocer nuestra necesidad de escuchar constantemente la ley y el evangelio. Si somos creyentes, ¿por qué necesitamos la ley? si somos creyentes, ¿por qué necesitamos la ley? La ley es el único espejo que nos hace ver nuestra realidad. Todavía, según la epístola de Juan, dice, ¿no? Si alguno que dice que no tiene pecado le hace mentiroso a él, y la ley nos muestra nuestra realidad. Mm, ujú, ¿No? Como dijo nuestra hermanita que antecedió antes, ¿no? La ley no podemos cumplir en nosotros, ujú. solo a través de Cristo podemos. Y por eso los cristianos necesitamos de este requisito. Gracias. Esperanza. Sí, así seamos creyentes, pues seguimos fallando, tristemente, pero nos equivocamos. Y entonces, pues la ley es la que nos recuerda el no mentir, el no levantar falsos testimonios, el no hablar mal del prójimo, el no desear las cosas, es la que nos recuerda y nos confronta con nuestro pecado. Ujú, Y por eso es que la necesitamos. ujú, ujú. Gracias. Marco. Y bueno, la ley es nuestro guía, ¿verdad? Como creyentes sabemos que hemos sido justificados. Tenemos en nosotros esa justificación subjetiva que nos hace que en amor y agradecimiento queramos nosotros obedecer la ley, aunque sabemos que no lo podemos hacer perfectamente, pero confiamos que nuestro Señor Jesucristo lo hizo viviendo una vida santa, Ujú. obedeciendo la ley perfectamente por nosotros y pagando por nuestros errores en ese cruento calvario. Entonces, por eso la ley es nuestro guía. Gracias.
Gracias. Bien. Sí, los cristianos nosotros estamos y necesitamos la ley. No vivimos bajo la condenación ni la obligación de la ley. Romanos 8:1 dice eso. Estamos en Cristo, sin embargo, seguimos con una naturaleza pecaminosa. Es una lucha constante, como hablamos el lunes. La ley nos muestra nuestros pecados para arrepentirnos de ellos. Vicente, adelante. Sí, pastor. La ley es algo que la utilizamos, que la debemos utilizar siempre, porque eso es la referencia que tenemos como recordar, para recordarnos qué es lo que cómo debemos de seguir actuando. El hecho de que seamos cristianos no significa que no, lo vamos a infraccionar, lo tenemos infraccionar. Un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, el de tránsito, aunque uno sabe manejar bien y todo, pero tener pendiente de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer para no caer en la infracción de la ley. Y así no puedes, pues, no seguir, no caer, porque la palabra de Dios dice y el que persevere hasta el fin alcanzará. ¿Ah? No todo aquel que diga Señor, Señor, sino que todo el que persevere hasta el fin. Entonces tenemos que llevar de la mano la ley y el evangelio a la vez. Para la ley, pues para recordarnos en qué debemos de tener cuidado para no caer en las, Sí, para no caer, pues. Ujú. y esa, Sí, esa ley como guía, usted está hablando acerca de la ley como guía, es un resultado del Evangelio, es un resultado de la gratitud que tenemos en nosotros por así causa es. de Jesucristo. Así que hay un orden específico. Ujú. Gracias. Si somos creyentes, tenemos la pregunta opuesta. Si somos creyentes, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Eh, no sé si sería correcto aplicarlo esta frase, lo que está en Romanos 7, cuando Pablo expresa dentro de él hay una lucha muy fuerte en dos, ¿no? Lo espíritu y lo carne. Al terminar este capítulo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, él asume solamente porque nuestra carne está vendido al pecado y el espíritu está al espíritu. Entonces, solo Cristo nos puede ujú, hacer esta gracia. ujú. Gracias. Sí, nuestra esperanza está en Cristo, nuestro consuelo está en Cristo, la respuesta está en Cristo. ¿Alguien más? Pastor, ¿puedo hablar? Primero Eline y luego Miguel. Eline, adelante. Sí, necesitamos el Evangelio porque es que nosotros no podemos. Necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien vino, tomó el lugar que nosotros merecíamos, ¿verdad? Él es nuestro sustituto. Solamente Él cargó con nuestros pecados y solamente Él fue el que lo cumplió todo. Entonces, nosotros no podíamos hacerlo nunca, Ujú, pero Él lo hizo ujú, por nosotros. Y eso, ese es, ¿cómo le diría? Esa es la finalidad del Evangelio, ¿verdad? ujú, El consuelo y la seguridad que encontramos en nuestro Salvador. ujú, ujú, ujú. Gracias. Miguel. Sí, somos imperfectos, no somos Cristo. El único perfecto es Cristo y siempre vamos a necesitar en nuestra vida el Evangelio y la ley, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra carne es pecaminosa. Ujú, Yo pienso que por eso, ¿no?
Ujú, ujú. Sí, gracias. Nosotros necesitamos el Evangelio. La ley está escrita en el corazón, el Evangelio no. Nuestra conciencia nos condena. Sin el Evangelio nos desesperamos. El Evangelio nos mantiene en la fe en Cristo. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio, pues una persona una vez dijo, el Evangelio es ah, un huésped que no viene muy seguido al corazón. Ah, así que necesitamos anunciar el Evangelio una y otra vez. ¿Por qué? Porque necesitamos ese Evangelio, necesitamos ese consuelo diariamente, constantemente. Am, el Evangelio nos empodera para vivir vidas que agradan a Dios. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, a pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. ¿A cuándo me aplica la ley y cuándo el evangelio? Marco, Efectivamente, la ley me aplica porque conscientemente yo sé que soy imperfecto, que no puedo dar un cumplimiento a cabalidad a los mandamientos de la ley de Dios. Pero entonces aplico el Evangelio eh, que me dice que soy perdonado y que en amor y agradecimiento quiero seguir a los caminos que el Señor me ujú, manda en su ley, pero lo quiero hacer por agradecimiento y por amor y tengo que entender que ese deseo de seguir al Señor, ese deseo no viene de mí, pues, porque no puede nacer de mi propia carne, porque mi naturaleza es caída. Pero hay una nueva creación dentro de mí que quiere sujetarse ujú. al Evangelio. Y entonces eso me hace, eso me levanta del, llamémosle de la decepción, de la frustración que me produce el saber que no puedo obedecer perfectamente la ley. Ujú, ujú. Gracias. ¿Alguien más? Si estoy seguro en mis pecados, si no veo mi pecado, si no veo donde me equivoco, tengo que aplicarme la ley. Si estoy triste o con miedo por mis pecados, tengo que aplicarme el evangelio. Y de hecho, necesitamos hacer eso diariamente, constantemente, muchas veces al día. A veces me aplico la ley, a veces me aplico el evangelio, dependiendo de qué estoy viendo. ¿Cuáles pasajes bíblicos de la ley se aplican de manera regular a sí mismo? Profesor, no entiendo esa pregunta. Sí, Marco, habla. sí, pues, ¿cuáles, cuáles pasajes bíblicos de la ley nos motivan a hablar acerca, a considerar nuestros pecados?
Por ejemplo, para mí, el Salmo 51 dice, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Así que tal vez es la meditación diaria o regular de un salmo que expresa nuestro pecado. Lo mismo con el Evangelio. Ah, es bueno tener algunos pasajes del Evangelio memorizados para que para que los apliquemos a nuestro corazón, a nuestra alma. Si estoy en un bus y estoy pensando sobre mis pecados y eso, quiero un pasaje del Evangelio para consolarme. Marco, adelante. A mí me gusta mucho Romanos 3, Ujú, parte de la ley se manifestó la justicia de Dios. mm, Yo sé que la justicia de Dios es Cristo, ujú, justicia y sabiduría de Dios para el hombre, dice Corintios, ¿verdad? mm, La ujú, justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creemos en Él, ¿verdad? ujú, Que hemos ujú, sido justificados gratuitamente por la gracia a través de la redención que es en Cristo ujú, Jesús, quien pagó nuestros pecados por medio de su sangre. mm, ujú, Ese pasaje a mí me hace mucho meditar, porque Dios manifestó su justicia pasando por alto en su paciencia nuestros pecados, para que en este tiempo nosotros veamos que Él es el justo y Él es el que nos ha justificado. Entonces, eh, nosotros somos justificados solamente por la fe, sin necesidad de las obras de la ley. ujú. Gracias. Esperanza. Pues creo que Juan 1:9 también que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestras injusticias. Ujú. Bien, bien, bien. Un buen pasaje. Wilfredo. Eh, Pastor, es cierto. Creo que cada pasaje que uno va a meditar encuentra, uno se confronta con la palabra misma. Por ejemplo, en caso mío, yo tuve hace 20 años atrás un problema muy fuerte dentro de la familia. Y por las cosas que he pasado, siempre yo tenía un poco de dolor, como resentimiento, como rencor, ¿no? Y me confronté con Mateo 6:15, ¿no? Y quizás muchas veces le he leído, pero nunca me detení en ese pasaje. Y la palabra me dice, pero si no perdona a otros sus ofensas, tampoco yo los perdonaré. Entonces, ese pasaje me tiró al suelo, ¿no? Ujú, Por más que yo puedo ir a la iglesia, por más que yo pueda estar haciendo tantas cosas, yo estaba quebrando un mandamiento de no amar a mi prójimo por más que me ha hecho daño. ujú, Y la verdad, lloré amargamente de la cosa que yo pensaba, solo decía, Señor, saca este dolor de mí. ujú, Ya no puedo pensar de esta forma, ni tampoco al verlos, a mirarlos. Quisiera mirarlo como todas personas naturalmente, con ningún tipo de perjuicio, ¿no? Y entonces, a la medida que el tiempo pasaba, todo llegó a su calma, ¿no? Y Dios nos lleva a la reflexión en cada pasaje. Va a depender cada persona cómo estamos viviendo delante de Él, ¿no? ujú, El grado de espiritualidad, el grado de entendimiento que nosotros tenemos, porque es un Dios personal. Quizás esto me pasó a mí, quizás ustedes han pasado de otra forma, ¿no? Y eso lo cuento, pastor, ujú, ¿no? La ley me confronta y también el Señor me dice, no, si tú no perdonas,
todo lo que haces está por gusto, algo así, ¿no? Y gracias, pastor. Eso es lo que quería hablarles. Gracias. Marco, y el último objetivo de hoy es afirmar que el mensaje principal de la Biblia es Jesucristo, el Salvador del mundo. El mensaje central del Evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros como nuestro sustituto en su vida y su muerte. La Biblia, sin embargo, usa muchas imágenes para describir las buenas nuevas. Por ejemplo, dice en Salmo 103, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Qué imagen, ¿no? Dios echando nuestras transgresiones, nuestros pecados lejos de nosotros. Es una ilustración, es una comparación para enseñarnos acerca del amor de Dios para nosotros. Salmo 32 dice, dichoso a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, borrando nuestros pecados. Otra comparación para darnos el Evangelio. Jeremías 31, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Wow, Dios que no olvida, que sabe todo, se olvida de nuestros pecados por causa de Cristo. En Miqueas 7 dice, que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Pues arrojando nuestro pecado al fondo del mar. Otra ilustración. Anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Otra comparación, otra ilustración para darnos el Evangelio. Gálatas 3, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Tenemos la ropa perfecta de Cristo. Hay tantas comparaciones para explicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Apocalipsis 2. De hecho, pues, este puede ser un hobby, una actividad de toda la vida, buscando cada manera que Dios nos anuncia el Evangelio en la palabra de Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Estamos comiendo del árbol de la vida por el Evangelio. Filipenses 4. A ti, mi compañero fiel, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ah, nuestro nombre está en el libro de la vida. Es otra manera para anunciarnos el Evangelio. Muchas maneras. Les animo a buscar todas las ilustraciones, todas las comparaciones, todas las maneras que Dios ha anunciado el Evangelio a nosotros en la palabra de Dios. Todo se centra en este hecho. Jesús obedeció toda la ley de Dios en nuestro lugar. Él acredita esta obediencia a nosotros por medio de la fe. Jesús cargó con nuestro pecado en su sufrimiento y muerte inocente en la cruz. Y tenemos la prueba de eso en la resurrección. Romanos 6 dice, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte también, así también nos
uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él, porque en cuanto a su muerte murió el pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ves? Hay tantas ilustraciones de la palabra de Dios, el Evangelio. Los puntos principales: deseamos usar y aplicar la ley y el Evangelio correctamente. Necesitamos constantemente escuchar la ley y el Evangelio, y el mensaje principal de la Biblia es Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Hay algunas preguntas sobre el proyecto final? ¿Cuántas semanas va a ser el plazo para poder entregar hasta? Una semana, pero con gusto le doy más tiempo si piden. Una semana es un plazo normal, pero con gusto. Si yo estoy viajando este fin de semana, no tengo tiempo, pues avíseme, le doy más tiempo. Solamente tenemos que resolver el cuestionario que usted le ha dejado, ¿no? Amén. 9 preguntas. Puede Ah, ser por audio, puede ser por escrito, puede ser tecleado. ya, Ujú, ya, pastor. ujú. Ok. Ok, vamos a cerrar con una oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que contiene ley y evangelio, los dos mensajes que obran nuestra salvación. Ayúdanos a usar ese mensaje, esos dos mensajes en nuestra vida y en las vidas de las personas alrededor de nosotros. Para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Dios le bendiga mucho, Bendiciones. pastor. Dios le Y bendiga, Muchas gracias. pastor. Un gracias, gusto. pastor. Dios lo Bendiciones. Buen bendiga. día, Dios lo Igualmente. bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos, Pastor Neche, muchas gracias por compañeros. todo. Gracias por el estudio, pastor. Bendiciones. Muy lindo. Hermanitos, Hola, bendiciones. compañeros. Dios le Bendiciones. bendiga. Un abrazo. Muchas Gracias y gracias, bendiciones para todos, profesor. hermanos. Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén.